Buenos días. En nombre de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, les damos la bienvenida al Salón Presidente Perón, lugar elegido por el Consejo de la Magistratura, para presentar la medición de la calidad del servicio de mediación brindado por el Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos. El índice de calidad objetiva de los procesos de mediación es un sistema de indicadores estadísticos cuya elaboración periódica permite monitorear y mejorar el servicio prestado por el Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la mesa principal se encuentran la doctora Silvia Blanco, ella es consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica. A ella la acompañan Gisela Candale, secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, y el doctor Daniel Fábregas, director general del Centro de Abordaje y Solución de Conflictos. Entonces, este encuentro, escuchando la palabra de la doctora Silvia Bianco. Buenos días, muchísimas gracias a todos por venir. La verdad que es un orgullo poder contar con el Centro de Mediación y los mediadores que hacen un esfuerzo diario por llevar a cabo las mediaciones. El motivo del encuentro de hoy es para hacer la presentación del ICOM, que es el índice de calidad objetiva de las mediaciones. Y la verdad que ha sido un orgullo cómo han trabajado los observadores. Después van a contar con, una de las observadoras va a contar su propia experiencia. También vamos a contar con la experiencia de una mediadora. Y yo lo que quiero recalcar acá es porque, ¿qué ocurre? A veces me dicen, ¿ICOM qué es? Y lo primero que le digo es que no es una auditoría encubierta, porque me presentan como que, a ver, ¿y qué? ¿Controlás a los mediadores? No, no controlamos a los mediadores, eso lo piden los mediadores. Porque este índice de calidad objetiva lo que hace es que nosotros podamos mejorar a través de los errores, a través de los que podemos optimizar, como digo siempre, a través del fortalecimiento del centro de mediación y de lo que nosotros le brindamos a la gente. Y ese es un compromiso que tenemos a través de la Comisión de Fortalecimiento, que es acercar la justicia a la gente y que la gente se acerque a la justicia. También contamos con la presencia del representante de Gobierno Abierto, porque esto está todo planteado para que la gente vea lo que se hace, que dé transparencia. Nosotros a través de esto estamos transparentando lo que se hace a diario, del trabajo y el esfuerzo que ustedes le ponen. Y también contar que en la reunión que se hizo la semana pasada, el día 6 de diciembre, con los mediadores, con lenguaje claro. Y también eso fue un ¿por qué lenguaje claro acercárselo a los mediadores? La respuesta es muy simple. Primero, ¿por qué no? Y ¿por qué si son uno de los primeros contactos que tienen junto con los abogados, con la gente? La gente cuando tiene un problema recurre al abogado y, si nos ayuda el sistema, a un mediador, para que podamos solucionarle su problema de manera confiable, de manera transparente, clara y rápida. Entonces, en esto del lenguaje claro es que cuando se hizo la capacitación con el Ministerio de Justicia de la Nación, ¿qué pasó? Lo que se veía era que los mediadores usaban palabras claras, no usaban tecnicismo, y eso es muy importante. La conclusión que se llegó es que los mediadores lo que hacen es facilitar el acuerdo de las partes con un lenguaje claro, con un lenguaje simple. Y eso para nosotros nos dio, la verdad, que un orgullo muy importante en la Secretaría, porque dijimos, bueno, estamos haciendo bien las cosas. Y lo que vamos a llevar hoy en la jornada es nada más y nada menos que demostrar todo lo que se hizo durante estos 2 meses, 3 meses de reuniones diarias, donde los mediadores también hacían su mayor esfuerzo, porque sabemos que es de público conocimiento que a veces no tenemos la infraestructura necesaria, no tenemos el lugar que nosotros quisiéramos tener, no tenemos los lugares de reuniones para separar a la gente, para que la mediación sea óptima. Pero bueno, estamos en camino a eso. Estamos en camino a que, gracias al trabajo diario de todos ustedes, del trabajo de Susana, a través de la coordinación de las audiencias, a través de la gente de la Dirección General de Mediación del doctor Fábregas, que me está acompañando en la apertura, a través de cada uno de ustedes, que incluso si tienen una inquietud la pueden venir a hablar, porque saben que estamos para apoyar y para fortalecerlos. Eso es muy importante. Así que hoy vamos a ver todo ese esfuerzo,
lo vamos a ver a través de unos PowerPoint que trajeron o filminas, ¿sí? También quiero comentarles que todo lo que se está haciendo hoy lo están viendo a través de la página del Consejo, a través de streaming, que eso es importante porque la gente que no se pudo acercar, y ustedes saben que a veces la agenda no se puede modificar, porque si tenemos una mediación no le podemos decir a las partes, tengo que ir a una reunión de presentación de ICOM. Entonces es muy importante que esto se esté dando a través de streaming para llegar no solo a la gente que está viviendo en la ciudad, sino también a la gente que está viviendo en el interior. Y cuando me lo comentaron hoy antes de venir, también nos hemos puesto en contacto con la gente de Italia, que fue con los que se estuvieron haciendo charlas hace 2 meses atrás, para todo lo que es el fortalecimiento y el empoderamiento de la mediación. Así que bueno, sin más, les agradezco que estén presentes hoy, les agradezco el esfuerzo diario que hacen por la mediación. Y bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra a la doctora Candarle. Bueno, buenos días a todos. Uy, se me salió el micrófono. Ahí va. Ahí está. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos dio este espacio y todo el apoyo para poder realizar esta presentación. A la doctora y consejera Silvia Bianco, que desde el minuto 1 que comenzamos con el ICOM 3, nos brindó todo lo necesario desde el Consejo de la Magistratura para poder llevarlo adelante, al doctor Daniel Fábregas, a Valeria Quiroga, que es la responsable del área de estadísticas, y a todo el equipo, porque la verdad que realizan un trabajo arduo y creo que ustedes tienen conocimiento diario de lo que se viene trabajando para que esto en conjunto pueda ser presentado. A Susana Velázquez, a cada uno de los mediadores y mediadoras y a cada uno de los observadores. Sin los mediadores, sin los observadores, no se podría haber realizado este trabajo. Y por último, para dar comienzo a la explicación y a la presentación formal del ICOM, lo que quiero celebrar desde la Secretaría de Políticas Judiciales, en primer término, es el trabajo en conjunto que se puede hacer con el Centro de Mediación, con el doctor Fábregas. Y por otro lado, la continuidad de la política de medición del ICOM, porque es la tercera vez consecutiva que se hace, se hizo por primera vez en el año 2013, se presentaron los resultados en el 2014, la medición, en el 2016 se presentaron los resultados y esta es la tercera medición. Entonces, el año siguiente para intentar todas aquellas cuestiones que hoy ustedes van a poder observar que dieron un potencial de mejora, como me ha explicado la licenciada Valeria Quiroga. Así que celebro la política del Consejo, el apoyo constante de la consejera Bianco y espero que les sea útil a cada uno de ustedes, que son los que día a día celebran las mediaciones, los que quizás padecen algunas cuestiones que no están del todo como uno quisiera, como es de conocimiento, que son las cuestiones edilicias. Así que disfruten y que sea provechoso. Y siempre estamos a disposición de ustedes, al equipo que ha trabajado en esto. Invitamos entonces a la doctora Bianco y a Gisela Candarle a ubicarse entre el público, porque vamos a convocar al primero de los, al panel que estará. Vamos a sacar esto de acá, me está poniendo muy nerviosa en el día de hoy. Vamos a invitar a quienes serán integrantes de la mesa: la doctora Susana Velázquez, la licenciada Quiroga, la doctora Cecilia Romero. Seguiremos compartiendo la mesa con el doctor Daniel Fábregas. En primer lugar, la doctora Susana Velázquez, ella es directora del Centro de Mediación, y la licenciada Valeria Quiroga, responsable de la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante. Bueno, voy a hacer así una, porque digamos los números duros y lo más sustancioso va a estar a cargo de Valeria Quiroga. Por ahí sumar algunos
a los que hicieron ya la doctora. Aunque no estén aquí, a las partes, a sus abogados que prestaron sus audiencias para ser observadas, al Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Tutelar, que también de alguna manera al permitir que ingresaran los observadores han colaborado con esto. A los mediadores, por supuesto, vuelvo a reiterar ese agradecimiento. Al equipo interdisciplinario, al equipo administrativo, que siempre también estuvo al pie del cañón, facilitando todas las cosas que pedíamos. A los consejeros que prestaron gente de su staff para trabajar como observadores. A Gisela, por supuesto, a Valeria Quiroga y a su equipo, y a nuestras autoridades, tanto a Silvia Bianco como al doctor Fábregas, que también le pusieron mucho interés interés para que esto llegara a buen puerto. Nada, esta mesa va a ser básicamente sobre los aspectos técnicos, los números duros, que para mí son como, bueno, así como que Valeria hace una magia con Virgolini, que está sentada acá, y Alejandra, y aparecen estas cosas. Pero yo quiero hablar de qué manera esto nos sirve a nosotros desde la gestión, ¿no? Ayer pensaba un poquitito qué decir, y en realidad lo primero que me apareció fue esto de que periódicamente el ICOM viene como a cerrar un círculo para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos como objetivo primordial o como objetivo principal la prestación de servicio al ciudadano. Podríamos decir que casi es el área, si no es la única, casi la única área que tiene contacto directo con el ciudadano de la justicia o del Consejo. De manera tal que nuestra preocupación permanente es esta: brindarle al ciudadano un servicio eficaz, eficiente y de calidad. Para poder lograr o tratar de acercarnos a este objetivo general y principal que siempre tenemos, hemos diseñado varios dispositivos, entre ellos las capacitaciones, la reflexión sobre la práctica. Silvia mencionó recién lo del lenguaje claro. Digamos, siempre estamos como abiertos a las propuestas que se van haciendo en torno a capacitaciones de distinta índole. La reflexión sobre la práctica para nosotros también es otra cosa importante, pero nos preguntábamos, está bien, nosotros nos capacitamos, reflexionamos sobre la práctica, trabajamos sobre los aspectos personales o el impacto personal que la práctica de la mediación tiene en el propio mediador, en el propio operador de justicia, pero la pregunta era, ¿y cómo medimos si estamos haciendo esto de una manera digamos, eficaz, eficiente y con calidad? Entonces ahí apareció Valeria contándonos un poco esta posibilidad, ¿no? Que es la de este índice de calidad objetivo, que para mí lo más importante es que no es un programa enlatado, nadie te trae una lata y te dice aplica esto así, como te lo doy, sino que fue parte para ello de una construcción colectiva además, porque si bien algunos de los informantes claves fuimos aquellos que armamos lo que se conoce como manual de calidad y establecimos cuáles de esas prácticas del manual de calidad eran mandatorias, eran ¿cómo era? Importantes, etcétera. Lo cierto es que ese manual de calidad luego se giró para todo el cuerpo de abogados mediadores y equipo interdisciplinario, y cada uno pudo ir haciendo su aporte. Y lo importante de esto es que, por un lado, marca, digamos, cuáles son las ventajas o cuáles son las fortalezas que desde el punto de vista de la práctica para los mediadores tiene el ICOM, y cuáles son aquellas que debemos mejorar. Es decir, entonces, que para nuestra gestión, no sé qué dirá Daniel, ha sido importante tener este respaldo para realizar las peticiones necesarias sobre las cosas que nuestra área necesita, ¿no? Y la verdad que en todo aquello que ha dependido de nosotros, o por lo menos de las autoridades del centro, hemos
hemos podido llegar a algunas, hemos podido como mejorar en muchas cuestiones. Sabemos que tenemos los problemas de infraestructura, van a ver ustedes que queda muy marcado eso en el ICOM, pero bueno, siempre la idea es poder mejorar e ir cerrando periódicamente este círculo al que nos referimos. Una última cosa por ahí que yo quería sumar es esto de la calidad del servicio y la utilidad que este índice tiene para nosotros. Nosotros cuando, digamos, además de esta presentación, tenemos previsto luego un taller con los mediadores para que podamos desmenuzar práctica por práctica donde tenemos que mejorar. Es muy poquito lo que tienen que mejorar los mediadores, la verdad que es muy impactante cómo se ha sostenido una práctica realmente de calidad y el esfuerzo que han podido hacer más allá de las dificultades. Así que ahora le doy la palabra a Valeria porque si no voy a seguir hablando un montón y no quiero. Gracias por venir, gracias por estar aquí y bueno, Vale, te toca. Bueno, buenos días a todos. Sí, ya decía buenas tardes. Me parece que empezamos tan temprano que ya era de tarde. Gracias por estar acá. Yo voy a empezar a relatarles algunas cuestiones para recordar. Se mencionaron varias veces que esta es la tercera medición. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso y cuáles son las condiciones que han hecho posible que por tercera vez podamos implementar la construcción de este índice? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero este índice está basado sobre dos grandes pilares que están vinculados con la visión objetiva que se tiene respecto al cumplimiento de las mejores prácticas en los procesos de mediación. Y el segundo pilar está vinculado con una visión subjetiva, que es la valoración que hace el ciudadano de estas prácticas en los procesos de mediación. La intersección entre estos dos conjuntos de visiones es lo que nosotros definimos en este modelo como calidad. En este primer conjunto es donde se ubica el ICOM. Esto es lo que nosotros estuvimos midiendo en estas tres periodos, en el 2013, en el 2015 y en el 2017, que está vinculado, como ya les digo, con la objetividad y con las mejores prácticas que están definidas en este manual que mencionó Susana con anterioridad. Pero tenemos una gran noticia y que es hasta ahora. La verdad es que más allá de que estuvieron fijadas estas prácticas de excelencia, no habíamos podido consultar a la gente respecto de esta mirada subjetiva que ellos tienen del servicio que se les está prestando. Y esta buena noticia es que en el día de ayer el plenario aprobó la implementación del ICAS, que es el que está del otro lado, en este segundo conjunto de prácticas que nos van a permitir conocer la valoración del ciudadano respecto de estos grandes esfuerzos que el Centro de Mediación realiza. Así que en este sentido quisiera agradecer a la Secretaría y a la Presidencia de la Comisión de Fortalecimiento porque entendieron que esto era algo muy importante para hacer y que lo impulsaron institucionalmente para alcanzar ese logro del día de ayer. Volviendo al manual, quería contarles o recordarles que este manual, como contó Susana recién, tuvo un trabajo intelectual muy importante, porque parte de los procesos de mediación están vinculados con valores, y estos valores son intangibles. Algunos de estos valores son los que están enunciados acá en modo de ejemplo, como la imparcialidad, la gratuidad, la celeridad, la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad y la economía procesal. Y el trabajo intelectual que hubo que hacer para la construcción del manual fue buscar prácticas que nos ayudaran y actitudes a objetivizar esto que está en el mundo de los valores y cómo la gente podía percibirlos a partir de que nosotros hiciéramos determinadas cosas que nos permitiera transmitir estos valores en el proceso que se estaba desarrollando. El manual entonces va a contener algunas cuestiones que van a responder a preguntas de qué es lo que se hace,
de cómo se hace y en dónde se hace, también con algunas cuestiones de infraestructura y herramientas que utilizamos para hacerlo. Los bloques de preguntas o de respuestas o de prácticas que contestan estas preguntas los vamos a denominar vectores. Así que nosotros me van a escuchar hablar varias veces de los vectores de pautas de particularidades transaccionales. Aquí van a estar todas las tareas que definen el qué es lo que hay que hacer. El vector de pautas de atención, esto del cómo se llevan adelante estas tareas. Y el vector de factores ambientales, todas las condiciones de infraestructura y herramientas con las que se presta el servicio. Por ahí arriba también hay otra palabra que hace alusión que, además de que no es una auditoría encubierta, como dijo la doctora Bianco, el ICOM no mide personas, sino que mide roles. Roles que asumen personas, por supuesto, para operarlos, pero lo que está mirando y la idea es que cualquier persona que asuma este rol es el que debería poder llevar adelante estas tareas que están establecidas en el manual. Segundos conceptos que tenemos que pensar que están adentro del manual tienen que ver con los subprocesos en los que hemos dividido la prestación del servicio. Definimos nosotros en conjunto, cuando se construyó el manual, tal como lo relató Susana, en 6 subprocesos: programación de audiencias, seguimiento y control de cumplimiento de requisitos previos y preparación de la audiencia, la revisión de la agenda y el control de la sala, el desarrollo de la entrevista previa a la realización de la audiencia, el desarrollo de la audiencia de mediación y el cierre, la gestión de seguimiento y control posterior a la audiencia. Estas son las 6 subprocesos definidos. Estos subprocesos tienen adentro bloques o conjuntos, subconjuntos de prácticas y además las prácticas individuales. Ahora, ¿estas prácticas están allí porque sí? No, hay argumentos teóricos que sostienen el por qué estas prácticas y en estos subprocesos deben ser llevadas adelante. Ejemplo de esto son los racionales, que son esos argumentos que nos permiten, por ejemplo, unir que en el subproceso de desarrollo de la entrevista previa a la realización de la audiencia, en el vector de factores ambientales, tenemos que se requiere tener una credencial de identificación, tarjetas personales y sello de mediador. ¿Por qué? Porque todo lo que nos ayude a una rápida identificación del personal con su nombre, apellido y cargo agilizará el proceso y dará mayores garantías al ciudadano. Otro ejemplo de esto puede ser que se requiere tener un papel membretado con formato de acta en una plantilla ya preestablecida. ¿Por qué? Porque la documentación membretada jerarquiza el valor del contenido en ella vertida y refuerza su validez. Así que aquí volvemos a los 6 subprocesos que habíamos definido. En la parte de la construcción del manual hubo que ponderar esos procesos, porque no todas las tareas y no todos los procesos tenían el mismo nivel de importancia en el desarrollo del proceso total. Entonces aquí vemos los puntajes relativos que se le asignaron en términos de ponderación a cada uno de los subprocesos incluidos en el manual. Por otro lado, vemos que algunos de estos subprocesos están asignados al rol del personal de soporte administrativo y otros al rol del mediador o mediadora. El rol del personal administrativo estaba pensado para que parte del staff del centro de mediación se hiciera cargo de las tareas operativas de back office respecto del proceso de mediación. Como lamentablemente no todas las sedes que tienen o que se usan con salas de audiencias para celebrar estos procesos de mediación cuentan con personal del centro de mediación, sino que muchos de estos servicios o de estas tareas son desarrolladas por integrantes de los ministerios públicos o a veces de los juzgados, es que en la primera medición ya nosotros tomamos la decisión de excluir los primeros 2 subprocesos que estaban asignados a los roles operativos de personal administrativo y quedarnos exclusivamente con aquellos que gobernaban o que podían ser dirigidos
solamente por el personal que pertenecía al centro de mediaciones. Razón por la cual nos quedamos con los procesos del 3 al 6 para ser medidos, que son los que más adelante les vamos a mostrar los resultados que obtuvimos. Otra de las cosas que tuvimos que hacer fue reasignar estos pesos de la ponderación respecto de los subprocesos nuevamente a estos con los que nos habíamos quedado. Entonces, repasando los vectores y los contenidos del manual, estas respuestas vinculadas con el qué las vamos a encontrar, por ejemplo, dentro del manual en el vector de particularidades transaccionales, que además va a estar cruzado por estos subprocesos que nosotros vimos. Revisión de agenda, gestión de la preparación de la audiencia, son algunos de los bloques que podemos encontrar en este cruce entre vector y subproceso. Otro vector vinculado con el dónde y con qué instrumentos va a ser el de los factores ambientales, nuevamente en el mismo subproceso, en el 3, que es la revisión de la agenda y el control de la sala, y vamos a tener acá el equipamiento del mediador, el espacio de recepción, la sala de espera o antesala. Y por último, el cómo van a estar dentro del vector de las pautas de atención. Acá está puesto como ejemplo en el desarrollo de la entrevista previa a la realización de la audiencia, y algunos de los bloques tienen que ver con cómo se saluda, cuál es la actitud, cuál es el manejo o los niveles del manejo de la comunicación, etc. Esto que ustedes ven acá es algo que Susana mencionó hace un ratito, que además cada una de las prácticas también fueron ponderadas en el sentido de que fueran mandatorias. Esto es condición sine qua non que se tiene que hacer, que es muy importante que se hagan, que es importante que se hagan o que es deseable. Las importantes y las deseables, imaginemos que son el upgrade que le damos en términos de valor y de calidad a el proceso que estamos desarrollando. Un repaso a la metodología. Ustedes saben que algo que nos garantiza que nosotros cada vez que construimos indicadores, los resultados sean de calidad, es que no nos apartemos del proceso metodológico lógico de implementación y de construcción de estos indicadores. ¿Cómo comenzamos este proceso metodológico en esta tercera medición? Con la revisión del manual y su ajuste. Porque bueno, hay prácticas que se modifican, hay algunas cosas que la tecnología hace que no las tengamos que hacer más de esa manera. Entonces, todas estas cosas que han cambiado entre una medición y otra deben ser incorporadas en el manual. Como consecuencia de esto, tenemos que ajustar el instrumento de recolección de datos. Así que la revisión y ajuste de la planilla de relevamiento fue la consecuencia de esos ajustes. También mencionaron al principio que desde la Presidencia de Fortalecimiento se convocó a las unidades consejeros a poder elegir voluntarios que quisieran participar como observadores del proceso de medición. Fue así como logramos tener 15 observadores de cada una de las unidades consejeros y de la Oficina de Administración General. Estos observadores fueron capacitados en el manejo del instrumento de recolección de datos. Hicimos algún entrenamiento en campo, alguna de las fotos. Ahí está la mediadora, no sé si la ven, saliendo del otro lado de la pantalla, porque sí, fuimos a observar en el campo una mediación y llenamos en conjunto las planillas de recolección de datos para poder despejar dudas que hubieran respecto de cómo hacer esto. Bueno, después, en realidad, simultáneamente con esto, lo que hicimos fue la determinación de una muestra probabilística. Nosotros lo que queremos hacer es inferencia, ¿sí? A partir de la información que vamos a capturar de una muestra que es representativa, poder hablar de todas las mediaciones que se celebraron durante el año. Entonces, bueno, simultáneamente a la capacitación, como les decía, determinamos el N muestral. Asignamos a los mediadores a cada una de las grillas que íbamos armando semanalmente. Teníamos
la intención de que estas distribuciones se ajustaran a algunas proporciones, que ya vamos a ver cuáles eran, porque queríamos evitar algunos sesgos innecesarios o por ahí no conscientes que pudieran tener los mediadores si observaban, por ejemplo, todas audiencias de materia penal o todas audiencias de materia contravencional, o si solo iban a una sede exclusivamente. Así que una vez que recogían o hacían las observaciones semanales, se entregaban las planillas, estas planillas se controlaban y se cargaban en la base de datos que se había armado a esos fines. Controlamos la calidad de las mediaciones observadas y el registro que se había hecho de esto, y esto es lo que nos permitió finalmente construir el valor del índice, determinar los puntos de mejora por vector, por proceso y llegar a los niveles que mencionaba Susana anteriormente por cada una de las prácticas. El último de los pasos metodológicos que nos quedan es esto que también mencionaba Susana, que es el taller, que lo vamos a dejar para el año próximo, porque ya este año estamos todos como agotados, y mirar práctica por práctica, su evaluación, su ponderación, es un trabajo que lleva tiempo y hay que procesarlo y trabajarlo. ¿En dónde se inserta esto? Básicamente en perseguir un círculo virtuoso que nos permita mejorar continuamente. A partir de que nos medimos, trabajamos y detectamos aquellos puntos de mejora, generamos planes de acción, se implementan estos cambios para elevar los niveles de calidad con los que prestamos el servicio y nos volvemos a medir para ver si esto lo pudimos sostener o si pudimos mejorar en el tiempo esta prestación que estamos dando. Yo en esto quisiera hacer un paréntesis. Todos agradecieron al principio, yo quería agradecer acá porque la verdad es que los quería mencionar también. Silvana Lousán, Saya Franco, Rocío Garrido, Paola Slipak, Mauricio Stagnani, Martín Heisener, María Laura Lastres, Edna Lynch, Diego Converti, Diego Urrere Pon, Ana Inés Larrea, Ana Carolina Ferreira, Alba Susana Changala Auski y Agustín Lorenson fueron los 15 observadores que nos permitieron juntarnos con el dato empírico para poder construir el índice. Así que sin ellos esto no hubiera sido posible. Tampoco hubiera sido posible sin el gran equipo que tengo en la Oficina de Estadísticas, así que Alejandra Sánchez, Marcela Virgorini, son poquitos, pero valen por un montón. Y Rafael Crescenzi, gracias, porque son los que ayudaron a que estos resultados ustedes los tengan disponibles. Y el último agradecimiento que quiero hacer es a los mediadores y al Centro de Mediación, porque sin esta vocación de mostrar lo que hacen, de someterse a que los midamos para querer seguir mejorando, esto habla de la grandeza de la gente, porque no siempre a uno nos gusta que nos marquen algunos errores. Entonces, esto tiene que ver con el compromiso de la tarea que hacen en esta vinculación con el ciudadano y con las ganas de mejorarle la vida a la gente. Así que, en este sentido, en nombre aquí de Susana, a los mediadores por someterse y dejarnos mostrar esto que hacen. Así que volviendo a lo que decía antes, esto tiene que ver con los sesgos. Acá vemos a los 15 observadores que les mencioné, cómo pudimos ir repartiéndolos para que la mayoría haya podido observar mediaciones en todas las sedes en las que se celebraban y todos... La idea es que puedan ver que todos tienen de todos los colores. Entonces todos pudieron observar de todas las materias y mayoritariamente todos pudieron ir a todas las sedes donde se presta el servicio. Yo les hablé de que para nosotros era sumamente importante que nuestra muestra fuera representativa, que tuviera los rasgos que nos permitieran hacer inferencia respecto del universo de casos de las mediaciones que se celebran durante el año. Y esto es una manera de verificar que esto haya ocurrido. Tenemos en esta primera torta la distribución de las mediaciones observadas y vemos que las proporciones de materia penal respecto de contravencional
son muy similares a la distribución por materia de las mediaciones celebradas durante todo el año 2016. Así que esto es una primera condición que hace que certifiquemos que esta muestra ha sido representativa. Esta es la distribución, no sé si habían observado arriba de todo en el slide anterior, teníamos 496 observaciones asignadas. Parte del método también tuvo que ver con el control de las planillas que habíamos recibido y la carga de estos datos para que respondieran a niveles también de calidad respecto de lo que se había consignado sobre las prácticas. Esto hizo que descartáramos unas cuantas observaciones vinculadas, algunas, por ejemplo, con observaciones que habían sido programadas y que el Ministerio Público no había avisado de su suspensión. Otra de las cosas interesantes que nos pasó, que esta la verdad fue el primer ICOM en donde esto nos sucedió, hubo un par de observaciones donde había menores involucrados. Entonces la defensa se opuso a que fuera observada ese proceso. Pero fuera de esos casos particulares, nuevamente no tuvimos ninguna objeción, porque además los mediadores pedían permiso y le avisaban a las partes que iba a haber un observador en esta técnica de recolección de información con observación no participante, y nadie, excepto en estos casos que les digo donde había menores, tuvo objeciones de que el observador estuviera presente en la audiencia. Respecto de las mediaciones y dónde se celebraron, entonces, más allá de estas caídas, nos quedamos con 404 observaciones efectivas que se distribuyeron por sede en este sentido. Paseo Colón se llevó el 37,4% de todas las audiencias que observamos, Mitre el 29,2%, Cabildo el 19,3%, Beruti el 12,4% y Tacuarí un 1,7% de la distribución por sedes. Esos estados o estas 404 audiencias terminaron por incomparecencia de una de las partes en el 35% de los casos, con incomparecencias de ambas partes en un 15% de esos casos. Se requiere nueva audiencia el 9%, falta de voluntad del 5%, con acuerdo, cerradas con acuerdo el 26% y sin acuerdo el 9%. Un dato interesante que me parece importante mencionar, más allá de que la proporción es muy pequeña, tenemos un 1% de casos cerrados por decisión del mediador. Yo no sé si ustedes saben, pero si no saben les cuento. Nosotros hemos hecho sinergia con el Centro de Mediación y hemos tenido muchos proyectos en conjuntos, entre ellos la investigación sobre la mediación como un método eficaz y eficiente para también intervenir en casos de violencia intrafamiliar. Y algo que se les cuestionaba mucho a los mediadores cuando presentamos los resultados tenía que ver con esta disparidad o falta de equilibrio que existiría entre las partes para poder abocarse a comunicarse y tratar de arribar a algún acuerdo. Y en este sentido, me pareció interesante ver que un argumento que sostenían todo el tiempo los mediadores cuando esto era objetado, era que ellos estaban en condiciones de esto advertirlo, y además de tomar decisiones de no continuar con el proceso si las condiciones no estaban dadas. Bueno, esta es una verificación de que esto ocurre efectivamente. Si nosotros aisláramos de estas situaciones, aquellas situaciones en las que efectivamente el mediador con requirente y requerido se pudo sentar a dialogar, vemos que la distribución de los niveles de acuerdo alcanzados es nuevamente muy similar a la que nosotros hemos presentado en los anuarios históricamente. Otra variable que nuevamente nos habla de la representatividad de esta muestra que hemos construido.
vamos a trabajar sobre la idea de estos vectores y el peso relativo que tienen estos vectores dentro del proceso de mediación. Y aquí con lo que nos vamos a encontrar es que nosotros fijamos 100 puntos que son los niveles de excelencia en las cuales se puede prestar el servicio de mediación. Pero tengamos en cuenta que estos 100 puntos, la verdad es que son inalcanzables, si nosotros pensamos que los efectores son personas. Entonces, estos 100 puntos son aspiracionales. Es este gran nivel para alcanzar que sería como un imposible, pero que lo tenemos que fijar. El valor del índice ponderado para esta tercera medición es de 75.1. En la facu hubiéramos promocionado, que no es poco, no es poco. Así que es un valor muy, muy interesante de tener. Como consecuencia de haber fijado el valor del índice, tenemos como contrapartida los puntos de mejora, que vemos que acá el potencial de mejora asciende a 24,9 puntos. Si nos comparamos con las mediciones anteriores, vemos que estamos dentro de un rango razonable. Si bien hemos bajado un poquito en cantidad de puntos, vamos a ver que nosotros, los que venimos de los números, somos como los médicos forenses. ¿Vieron? El cuerpo no le habla, pero cuando uno va encontrando, la curiosidad lo lleva a ver qué cuentan estos números, y a nosotros esos números nos cuentan historias, y esas historias vamos a tratar de relatárselas a ustedes para ver dónde es lo que hay y que nosotros individualizamos de esto que hizo que bajara un poquito. Sin embargo, seguimos en un rango muy óptimo de estandarizar y de tener. Podemos ir a desagregar ese valor que nosotros obtuvimos de los 75.1 para ver cómo se componen en esto de empezar a ver qué patologías tenía y cuál fue la hora de muerte y etcétera, etcétera. Esos números ay, sí, no fue muy feliz el ejemplo, pero bueno. Digo, lo que uno hace es empezar a desarmar eso. ¿Cómo se compone eso? Bueno, eso se compone en términos de puntos relativos con los aportes que están acá enunciados. De la revisión de agenda y control de la sala vamos a obtener 3,9 puntos. El aporte que va a ser el desarrollo de la entrevista previa a la realización de la audiencia van a ser 30,4 puntos. 31,3 puntos surgen del subproceso 5, que es el desarrollo de la audiencia de mediación y cierre, y 9,5 surgen del subproceso 6, que es la gestión de seguimiento de control posterior a la audiencia. Si además de los subprocesos nosotros le incorporamos el cruce o la intersección entre los subprocesos y los vectores que contienen estos subprocesos, tenemos buenas noticias para dar en este sentido, porque 4,1 y 4,3 son los aportes en términos de mejoras que hay que hacer a los 24 puntos por obtener para alcanzar ese 100. Son muy pequeños en relación con esos 24, y estos además responden a las habilidades que son de manejo propio del mediador. Por el contrario, el valor más alto de potencial de mejora están en los ambientales, aquellas cosas que no dependen de la gestión de los mediadores y que con plata se compran. Así que, pensando en pedirle a la legislatura mayores niveles presupuestarios, podríamos tener una gran incidencia respecto de estos puntos que tenemos que obtener para mejorar. Ahora, los podemos leer en el sentido de los vectores o también los podemos leer en el sentido de los subprocesos. Así que esos 24,9 puntos también podemos ver que 3,8 los va a aportar el subproceso de la revisión del control, la revisión de la agenda y el control de la sala. 8,1 puntos lo va a aportar el desarrollo de la entrevista previa a la realización de la audiencia y 7,2 puntos el desarrollo de la audiencia de mediación y cierre, y 5,8 van a salir de la gestión de seguimiento y control posterior a la audiencia. Si además los cruzamos, por ejemplo, estos 3,8 que podríamos obtener del subproceso 3,
vemos que 3.39 se los llevan los factores ambientales de este subproceso. Y solo 0,40 centésimas son aquellas tareas que dependen estrictamente del mediador y de sus habilidades intangibles. Así que estas son buenas noticias. Si quisiéramos comparar los valores que obtuvimos en los distintos índices en las 3 mediciones, vemos que factores ambientales bajó bastante, casi a niveles de la primera medición del 2013. Por el contrario, las particularidades transaccionales y las pautas de atención se mantuvieron en rangos parecidos a los de las mediciones de los años anteriores. Si invertimos ahora, no ya los puntos que obtuvimos, sino los potenciales de mejora, vemos que factores ambientales aumentó un montón respecto del 2015, de 9,5 pasó a 16,5, que particularidades transaccionales subió casi un punto y pautas de atención bajó. Entonces, en este sentido, otra vez los rangos de las habilidades, del qué y del cómo siguen estando estables y han podido mantener la misma lógica de funcionamiento que años anteriores, no así los factores ambientales. Todo suyo. No, que yo lo que sí creo es que a pesar de lo ambiental, digamos, de que las cuestiones ambientales, básicamente la infraestructura, los otros ¿cómo se llaman? Vectores se mantienen casi estables. Yo diría que por ahí, incluso en esos pequeños potenciales de mejora que hay en los otros 2 vectores, tiene que ver el tema de no contar con una adecuada estructura. Me parece que estamos en un momento como bisagra, es decir, que es el momento para o mejoramos la infraestructura o el tema infraestructura va a empezar a deteriorar los otros factores. Hasta ahí todo lo que vimos tenían estas condiciones de ponderación de los subprocesos adentro del índice. Vamos a tratar de leerlos sin esta ponderación para tener noción, por ejemplo, de cada 100 mediaciones que se celebran, en cuántas se cumplieron las diferentes prácticas que están establecidas en el manual. Es así como vemos, por ejemplo, que respecto nuevamente a los factores ambientales, en 60,3 observaciones que se hicieron, no se cumplieron algunas de las prácticas vinculadas con el espacio de recepción. No se cumplieron en el 85, casi 86% con las prácticas que están establecidas en el espacio de la antesala o sala de espera. 79% no se cumplió en los casos de la sala de audiencias y por el contrario, en el conjunto de prácticas vinculadas con el equipamiento del mediador, vemos que en el 88,2% de los casos sí se hizo. Aquí se invirtió la relación. Tengamos en cuenta también que cada uno de estos bloques tienen adentro N cantidad de prácticas. Esto quiere decir que si no es que en 11 casos el mediador no tuvo todo el equipamiento que estaba requerido, sino que estos equipamientos están detallados y en algún caso pudo no haber tenido alguno y esto implica entonces que todo ese bloque haya sido eliminado como verificado o no. Yo les conté, acá lo que hicimos fue compararlos, a ver cómo se vino comportando los diferentes periodos de medición y vemos que el espacio de recepción en el puntaje obtenido por ICOM 2017 bajó un montón respecto de 2015 y respecto de 2013. Que el espacio de espera o la antesala volvió a niveles del 2013, cuando en el 2005 había mejorado bastante. Que la sala de audiencia nuevamente no solo bajó muchísimo respecto de la medición anterior, sino que bajó aún más respecto de la primera medición que hicimos. Y el equipamiento del mediador va, por suerte, progresando, como verán.
Nos llamaba la atención esto a nosotros. ¿Por qué volvemos a valores del año 2013 cuando las dificultades de infraestructura que recordábamos que tenían cuando estaba en pleno crecimiento el centro de mediación habían vuelto a aparecer? Entonces, una de las cosas que hicimos fue ir a verificar o a ver si esto tenía alguna asociación, por ejemplo, con las sedes. Y nos encontramos con esto. Esto nos está mostrando que cambió la distribución de las sedes en las que se celebran mediaciones. Aquellos que no son mediadores, por ahí es interesante contarles que la sede de Beruti es la que tiene la mejor infraestructura, es la sede física del centro de mediación y tiene sus 2 salas de uso exclusivo de mediación, tiene sala de recepción y antesala, es la que tiene las mayores condiciones de calidad o las más parecidas a las establecidas en el manual. Y lo que vemos acá, por ejemplo, es que en Beruti pasamos del 19% de las mediaciones celebradas al 24% en 2015 y bajamos a la mitad en el 2017. Entonces, algo que tenía la mejor infraestructura bajó el caudal casi a la mitad de las audiencias que se celebran allí. Por el contrario, Mitre nos pasó a la inversa. Bartolomé Mitre, que es una de las que está con mayores dificultades de infraestructura, pasó casi al doble de las audiencias que se celebraban en la medición del ICOM 2015. Así que esto podría ser una pista que explique por qué hubo una caída tan grande en términos de puntos respecto de los valores del factor ambientales. Esta no la ven, está muy chiquita, pero lo que le queríamos mostrar es que nuevamente en las particularidades transaccionales, esto es el qué es lo que tienen que hacer los mediadores, los potenciales de mejoras, que son esas colorados que están arriba de las barras, son muy pequeños. Los valores en términos de puntajes obtenidos de todas estas prácticas que están enunciadas en estos gráficos exceden el 80%. Y esto es una muy buena noticia para el centro de mediación. Muy bien. Respecto de las pautas de atención, vemos también que los porcentajes obtenidos, que de cada 100 mediaciones, en 95, el saludo cumplió con todas las prácticas establecidas en el bloque de saludo, que en los temas actitudinales más de casi el 93%, que manejo de la comunicación y el estilo de atención están los dos arriba del 80% de toda la distribución. Si pensáramos en una conclusión de estos datos que nos ayudara a contarle a los que no saben lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, esta podría ser una buena manera de pensarlo y analizarlo. Si nosotros tomáramos todas las prácticas que involucran a cada uno de los vectores, podríamos ver la distribución, que es esto que les estamos mostrando acá, respecto del puntaje obtenido y del potencial de mejora. En el vector de particularidades transaccionales, si agrupamos a todas las prácticas ahí adentro, vemos que alcanzamos el 90% de los casos cumpliendo con esas prácticas que estaban, y solo nos quedan por mejorar en un 10% de las tareas que están asignadas a ese vector. El vector de pautas de atención nos da un 88% de prácticas verificadas de lo establecido en el manual y solo un 12% de puntos para mejorar. Aquí se invierten los valores y en el vector de factores ambientales es donde tenemos las mayores dificultades, se alternan estas proporciones y tenemos el puntaje por alcanzar, es el que es más grande, tenemos un 63% de prácticas que no se verificaron dentro de este vector y solo un 37% en las que lo han hecho. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como nosotros, haberlo construido. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias.
Antes de presentar a las siguientes expositoras, queremos decirles que a su izquierda tenemos un servicio de café y unas masas para que en algún momento quien quiera levantarse a servirse puede hacerlo. Vamos a presentar ahora a la doctora Alba Changala, se desempeña en la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica, y a la doctora Cecilia Romero, mediadora del Centro de Mediación del Consejo de la Magistratura. Bueno, muchas gracias. Más objetiva que yo no había porque no conocía a nadie ni nada. Hace muy poquito que trabajo en el Consejo, hace muy poquito que soy abogada. Nunca había asistido ni siquiera a una mediación en forma personal y le agradezco a la doctora Bianco que pude hacer este trabajo porque fue absolutamente enriquecedor. A mí me toca la parte de hablar de qué me parecieron las mediadoras. Y la verdad que me parecieron seres, sí, mediadores también, mediadores y mediadoras. Seres de otro planeta, digo, realmente. Fue una experiencia extraordinaria y hablo en favor de todos mis compañeros que también hicieron la observación conmigo. Fue una experiencia muy enriquecedora como persona y realmente creo que como sociedad, ¿no?, debemos desear que esto se amplíe, ¿no?, que estas nuevas formas de justicia que de a poco se van introduciendo, los métodos restaurativos, la justicia terapéutica, estas nuevas formas de no ser que yo aplico la ley, ¿no?, sino que hay un espacio como este, como la mediación, en que las personas pueden encontrar una forma de acuerdo que va más allá de la ley. He visto cosas maravillosas y gladiadoras que salieron de situaciones que yo decía, uy, acá se pudre todo, y lograban ese equilibrio, esa neutralidad, súper difícil la neutralidad, por Dios, porque uno siempre quiere tomar parte, y la verdad que para mí me impresionó ese manejo, ese control de ser imparcial, ese lugar y ese espacio de darles a la persona la confianza, de que lo que pasaba ahí no pasaba de la puerta, ¿no? O sea, que eso era absolutamente confidencial y las personas podían abrirse y ese trabajo, ¿no?, de reflexión y de hacer ver que no siempre lo que para mí es justo lo es para el otro, que mis necesidades desde mi punto de vista son vistas desde otra manera del otro y hacer que el mediador haga entender eso. Muchas veces venían personas que era el imputado y ni sabía, terminaba siendo la víctima. En la charla en la mesa el imputado había sido la víctima y todo se daba vuelta y llegar a que la persona realmente, yo creo que no es un trabajo legal, es más allá de eso, hay un trabajo psicológico, de construcción social y cultural, de saber que para esa persona lo que es un injusto, para la otra no lo era, o no era tan grave, y como sociedad, ¿no?, que esto se amplíe, estos espacios deben ampliarse porque las partes salen ganando las dos, ahí no hay un vencido ni un vencedor, hay una tolerancia, una comprensión, un saber que el otro puede ver distinto y sentir distinto lo que está sucediendo y que el mediador logre eso, la verdad, para mí era una cosa impresionante verlos trabajar de esta manera. Yo no sé, sinceramente, emocionalmente muchas veces cómo se salía de ahí, ¿no? He visto situaciones de llanto, situaciones muy difíciles desde la postura de la neutralidad y de llevar adelante esto y que la otra parte entienda que lo que le pasa al otro, poder llegar a ver eso, no ponerse en el zapato del otro. La verdad que me impresionó, fue una experiencia extraordinaria y no me quería sin decírselos porque la verdad que me ganaron el corazón todos y todas, realmente como personas, porque más allá de ser extraordinarios como profesionales, son extraordinarios como seres humanos, porque este es un trabajo que hay que poner mucha humanidad. Mucha humanidad, es un trabajo que va más allá de lo que podamos leer en cualquier código. O sea, he visto situaciones en que la ley no tenía nada que ver y había que arreglar situaciones que iban mucho más allá de eso. Así que fue absolutamente enriquecedor para mí. Yo creo que este consejo tiene que estar súper orgulloso de las personas que están trabajando. La verdad que son excelentes
y fue una experiencia para todos muy linda. Le agradezco a las chicas del equipo, a Alejandra, Marcela, a todos ahí pasándonos por WhatsApp, no tenés que ir allá, no, todos tratándonos de acomodar los horarios. Fue un trabajo en conjunto maravilloso con mis compañeros, con los otros operadores también. Y bueno, yo no puedo decir más que esto, ¿no? Que como sociedad ojalá podamos aprender mucho de esto, porque tenemos que aprender a convivir en paz. Y yo he visto situaciones como la pequeña, chiquitita, una señora enojada con la vecina que ni la conocía porque el perro no la dejaba dormir. Y no la dejaba dormir y pobrecito, y encima el perro llora y llora toda la noche, sin saber que el vecino en realidad iba a cuidar a su papá, que estaba muy súper enfermo y que ella le apenaba mucho dejar su perrito, pero no tenía otra forma, ¿no? Tenía que ir a cuidar a su papá. Y esas personas nunca se habían hablado, o sea, lo único que le hacía falta era hablar y tomar su mate, porque resulta que la otra vecina quedó en que al final ella le podía cuidar al perrito mientras la otra señora se iba a cuidar a su papá, ¿no? Lo único que hizo falta era esa persona neutral, ese tercero que los hacía acercar y les hacía ver lo que le estaba pasando al otro, ¿no? El viejo dicho de nuestras abuelas, ¿no? Que hablando se entiende la gente. Y como sociedad eso estaría buenísimo, que empecemos a ponerlo en práctica. Yo sinceramente tengo una sola cosa que hacer. Me conmoviste, Alba. Veo mediadores llorando. Así que gracias enormes por tus palabras. La verdad que creo que esta experiencia fue muy enriquecedora para todos, ¿no? Para nosotros también. Fue muy lindo. Y bueno, yo les voy a contar desde mí, ¿no? Cuando Susana me pidió que preparara algo para contarles respecto de cómo me impactó a mí como mediadora esta experiencia, se me aparecieron como tres planos, ¿no? Enseguida. El más natural y interno, la mirada hacia adentro, bueno, con relación a mí como mediadora, lógicamente en cuanto a lo valioso de este instrumento para reflexionar sobre lo que hacemos todos los días, para reflexionar sobre la propia práctica, así como lo hacemos capacitándonos permanentemente, haciendo talleres de supervisión, bueno, en diferentes materias, como dijo Susana al comienzo, pero este es un aporte distinto, porque el trabajo del mediador, nosotros siempre decimos que es un trabajo artesanal. Y esta paradoja que se da a veces del trabajo que hacemos, que es brindar un servicio a la comunidad, un servicio masivo, tenemos varias audiencias por día, hacemos esto todos los días, y me parece que este aporte es fundamental para no perder esto de la labor artesanal, ¿no? Para no automatizarnos, esto de manualizar prácticas, justamente no para automatizarnos, sino para ir cada vez más en pos de un trabajo de excelencia, y para esto hay que mirar para adentro. Y solo es muy difícil, porque el trabajo del mediador es muy solitario, o sea, se cierra la puerta de la sala y bueno, cada caso que se plantea es único, es irrepetible y uno va desplegando todas las habilidades, todas las estrategias y herramientas que tiene, pero después lo puede contar, puede supervisar y demás, pero no hay nadie ahí, salvo que estemos comediando o que haya un miembro del equipo interdisciplinario para hacernos una devolución, para que haya un feedback de esto. Así que me parece que el aporte de ustedes en cuanto a la observación y después poder verlo volcado en este instrumento fue fundamental para esto, ¿no? Para mí como mediadora, para poder revisar mi práctica y poder ver bueno, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar todos los días? Ampliando un poco la mirada con relación a las partes, ¿no? Nuestros grandes protagonistas, que son los que, bueno, confían en el espacio, vienen, se entregan y nos permiten colaborar con ellos para intentar resolver sus conflictos, sus situaciones, sus problemas y superarlas. En cuanto a ellos, me parece que la relevancia y la importancia del instrumento es
poder brindar un servicio homogéneo y de calidad y de iguales características para todas las personas que pasen por una mediación, independientemente de quién sea el que conduzca el proceso, ¿sí? Y que esto no tiene nada que ver con anular la impronta y el estilo personal de cada mediador, porque sería imposible, y esto es lo valioso también del trabajo, pero sí garantizarle a las partes que sin importar quién sea la persona que conduce esa mediación, va a tener garantizado un servicio y un proceso de iguales características. Y por último, abriendo todavía más la mirada, bueno, con relación a lo institucional y bueno, como mencionó Alba, a la comunidad en general, que se pueda saber, que se pueda mostrar, que se pueda difundir qué hacemos y cómo lo hacemos. Y que se pueda saber también que nos gusta lo que hacemos, creemos en lo que hacemos y que queremos hacerlo cada día mejor. Gracias. Y en el cierre, la palabra del doctor Daniel Fábregas. Bueno, muchas gracias. A mí me tocaba los agradecimientos. Pero ya fueron rendidos a lo largo de toda la jornada de hoy. Yo quiero hacer un pequeñito repaso desde el 2013, cuando hizo el primer ICOM. Todos acá fuimos parte de eso, en el 2013, en el 2015, ahora en el 2017. En aquel primer ICOM tenía sus dificultades, el segundo tuvo otras y este tuvo otras. Todas fueron resueltas, todas fueron evaluadas, pero el tener 3 mediciones con 2 años, lo ideal hubiera sido hacerla todos los años, pero todos saben por cuestiones de presupuesto, de tiempo, de agenda o de un montón de factores más, se hizo cada 2 años, lo cual no viene mal porque uno toma distancia de una medición a la otra. El hecho de que hayamos bajado un poquito no es que nosotros estemos mal, sino que justamente refleja, como ya lo han explicado, cuestiones de infraestructura. Todos sabemos, porque todos somos los factores que intervenimos en el proceso de mediación, cada uno en su rol, qué es lo que pasa con la infraestructura, qué es lo que pasa con las decisiones de cada uno de los ministerios públicos, del Consejo, los cambios de autoridades. No vamos a ahondar en esto. Pero eso, reflejarlo en un número, sirve para mostrarlo no cómo se cocina la cuestión, sino un número frío en el sentido de que es un número que debe ser interpretado hacia el resto de la comunidad. En varias oportunidades, yo siempre trato, a veces con un poco de vergüenza, pero no porque tenga vergüenza, sino porque me da pudor, decir que tenemos el mejor equipo del país. A tal punto que desde el Ministerio de Justicia, en la Dirección Nacional de Mediación, me han pedido el material del ICOM 1 y el ICOM 2, porque están muy interesados en ver cómo mejorar la capacitación de los mediadores. Ustedes están acostumbrados a capacitarse continuamente, los talleres, las capacitaciones in-house, bueno, todo este trabajo que hacen ustedes cotidianamente, no lo hacen en otros lados. En este sentido, y a partir de esto, tuve la oportunidad, a pesar de que no somos una entidad formadora de mediadores, de participar en una reunión en el Ministerio con las entidades formadoras de mediadores. La preocupación del Ministerio era que los exámenes que le toman a los mediadores que forman esas entidades mediadoras solo lo aprueban el 30%. Entonces el Ministerio le planteaba que deberían o aumentar la capacidad, o aumentar la cantidad de horas, aumentar la cantidad de pasantías. Las entidades formadoras no querían, bueno, pero la directora, ustedes la conocerán, es la doctora Raquel Moon, que trabajó con nosotros, justamente conociendo la forma de trabajo del equipo, me dijo, quiero que participe porque en algún momento
quizás requiramos de la experiencia de ustedes. Esa experiencia nuestra está reflejada en el ICOM. Es una forma de mostrar de manera institucional lo que nosotros sabemos diariamente por la práctica. Que yo haya ido en representación de ustedes, habla de la capacitación de ustedes, habla de la calidad de ustedes. No porque yo sea el director general, sino que estaba en representación. Y me pidió especialmente que vaya a esa reunión. Por supuesto va a haber otras reuniones con respecto a esto. Quedó en venir hoy, no pudo, cuestiones de agenda de último momento, me mandó un mensajito pidiendo disculpas por no venir, pero estaba muy interesada en el resultado de esta medición, porque hay una intención del Ministerio de tratar de empezar a homogeneizar determinadas cuestiones. Esto de la capacitación continua que tenemos nosotros no se refleja en otros lados. Esto siempre me hace llevar a decir que yo creo que tenemos los mejores profesionales del área, mínimo en la Argentina. Con Susana hemos tenido también oportunidad de mostrar esto mismo en otros lugares, o las chicas que han participado en los congresos mundiales, y siempre se quedan con la boca abierta cuando les mostramos esto. En ese sentido, lo que quiero transmitirles es que, más allá de que esta medición nos sirve a nosotros para mejorar y para saber cuáles son los puntos en donde tenemos que hacer hincapié o donde tenemos que ir a llorarle para que nos den más infraestructura, el tema de la infraestructura viene de largo. Hay un atisbo por parte del Consejo de hacer hincapié en esto. De hecho, se volvió a revitalizar un expediente de búsqueda de un edificio. Hay alguna idea para el año que viene. Lo cotidiano de las dificultades que nosotros enfrentamos están siendo abordadas. A veces con mayor éxito, a veces con menor éxito. Para concluir, les cuento que tenemos un desafío. Se aprobó en esta legislatura el pase del tercer convenio de transferencia de competencias. Más allá de los delitos puntuales, todos sabemos que el caudal grueso va a venir por las culposas. Las lesiones culposas. Este índice, esta medición, nos va a servir para fundamentar que si nos aumenta el caudal de servicio de mediación, de prestación del servicio de mediación, vamos a tener que modificar un montón de cosas, si no vamos a bajar en la calidad del servicio. Pero bueno, básicamente lo que le quería transmitir es, yo particularmente estoy orgulloso del equipo que tenemos, creo que son los mejores. No porque sea una verdad de perogrullo, sino porque lo veo en comparación con. Esto es más que nada para transmitirles a ustedes que la medición que nosotros hacemos, que nos parece habitual para nosotros, no es habitual, no es directamente en casi ningún centro de mediación o área de mediación del país. En esa reunión que le acabo de nombrar estaba gente de la provincia de Buenos Aires, la directora de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes, Libra, la facultad, la UBA, colegios de abogados. Todos planteaban, el ministerio les planteaba a todos que la calidad de los mediadores que estaban saliendo de esas entidades formadoras no superaban el 30%. Después de terminar la reunión me dijo, quiero que lo veas porque en algún momento necesito que nos ayudes a ver cómo podemos empalmar el trabajo que están haciendo ustedes con lo que podemos mejorar del ministerio. Esto habla de la calidad nuestra. Nuestra me refiero a todos ustedes y del servicio que estamos dando. Así que muchas gracias y esperemos mejorar en los próximos años en infraestructura, por supuesto. Hasta aquí entonces la presentación de la medición de la calidad del servicio de mediación brindado por el Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos. Así que, en nombre de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, agradecemos haber elegido este lugar para desarrollar esta actividad
Y a ustedes agradecemos por su participación, por su atención y hasta siempre. Muchas gracias. Está el cafecito ahí pendiente, así que si quieren tomar un café.